Bienvenidos a la presentación de 3D Analyst en ArcGIS. Es una extensión para visualización de datos en tercera dimensión del terreno y superficie y posteriormente pues análisis de datos. Primero que todo pues voy a empezar la presentación con una herramienta de la cual podemos descargar información topográfica a nivel mundial. Se llama earthexplorer.usgs.gov. Primero que todo, pues yo debo empezar a trazar un polígono donde los vértices del área de influencia o de mi área de estudio van a ser coordenadas geográficas. En este caso, toda la región que yo sombré con mi polígono me va a representar una región a la cual voy a poder tener acceso a bases de datos satelitales y poder tener información que yo requiera. Por ejemplo, en este caso, si yo voy a Datasets, yo puedo ir a información topográfica, en este caso modelos digitales de elevación, y dependiendo los sistemas y bases de datos satelitales a las que yo tenga acceso, pues yo puedo exportar en mis resultados las capas que yo requiera. Para descargarlas basta nomás con registrarse en línea y poder tener acceso a estas capas que yo después puedo utilizar en un software de manejo de datos geográficos. Para la resolución del ejercicio, entonces vamos a trabajar con el DEM 475, que es el que tiene mayor cobertura de las localidades de Bogotá, y la capa localidades para darle un sentido de orientación a este raster. El raster tiene un valor único por cada cuadrícula de la grilla. Este valor me va a representar la elevación del terreno. Eh, Antes de continuar, quiero mencionar que ArcGIS tiene dos visualizadores, dos interfaces visualizadoras de datos en tercera dimensión. El primero es ArcGlobe, que me permite manejar bases de datos robustos a una escala muy baja, a una escala de resolución baja o muy baja, y para interpretar análisis globales o regionales. En ArcGlobe yo tengo herramientas para medir distancias, por ejemplo, lo que me mide en este caso son arcos. Eh, y también en esta misma herramienta de medición puedo medir polígonos eh, geográficos. ¿Listo? Es una interfaz que nos permite visualizar bases de datos muy robustas a escalas globales y regionales. La otra y la que vamos a trabajar nosotros es ArcGIS para el desarrollo del problema. Y, sin embargo, pues por ahora todo lo vamos a hacer en ArcMap y luego exportamos todas las capas para trabajarlas en visualizador de tercera dimensión. La primera herramienta que nosotros vamos a utilizar es Contour, el cual nos va a generar las curvas de nivel a partir de las cotas generadas en el DEM. Nos vamos a Special Analysis en Surface, buscamos Contour. El dato de entrada va a ser el DEM, por supuesto. Acá nosotros podemos decirle dónde guardarla. Nos vamos a ir a la carpeta que tenemos, al Personal Database que tenemos ya por defecto. Y le vamos a decir que este es las curvas de nivel. El siguiente campo que requiere es el delta o el cambio de elevación en la altura en elevación para generar las curvas de nivel. En este caso se recomienda, por ejemplo, para el caso de Estudio Bogotá se recomienda trabajar con un delta menor a 100 metros. En este caso vamos a trabajar con deltas de cada 20 metros para generar una base de datos mucho más detallada. Este nivel de referencia es totalmente opcional, por defecto está como el nivel sobre el nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar, que sería 0, y este factor escalar que es bien importante. Este factor escalar, si es por encima de 1, si es mayor a 1, lo que va a hacer es amplificar la señal en cambio, el cambio en la señal del cambio en la altura, y si es menor a 1, lo que va a hacer es reducir esa señal, la señal del cambio en altura. Este parámetro se puede cambiar en la interfaz de tercera dimensión. Por ahora lo vamos a dejar en 1 para ver cómo cómo son las curvas de nivel a un factor escalar de 1 y posteriormente vamos a ver qué implicaría cambiar ese factor escalar. Ok, a partir de las curvas de nivel, de la generación de las curvas de nivel, podemos ver por la tabla de atributos que el nuevo parámetro, el nuevo atributo que generó es la curva, la altura, el contorno. Cada una de estas líneas va a tener una cota única. ¿Listo? Sin embargo, pues eso no nos permite todavía la visualización en tercera dimensión, por lo que vamos a utilizar otra herramienta que es 3D to Future, Future to 3D by Attributes.
En la extensión de 3D Analysis Tools en 3D Features, entonces nos vamos a Features, to 3D by Attributes y el dato de entrada va a ser las curvas de nivel. En este caso, entonces, el atributo o el campo que vamos a seleccionar como componente de tercera dimensión, obviamente va a ser la altura que va a estar dada por el contorno. Este campo secundario es un campo opcional si nosotros tuviéramos otro atributo diferente a la altura o complementario. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho estas curvas de nivel a partir de un modelo digital de superficie y uno de elevación simultáneamente. Entonces tendríamos dos atributos de los cuales nos podríamos guiar. En este caso, como lo hicimos únicamente sobre el DEM, sobre el raster DEM, entonces lo vamos a dejar solo un valor de tercera dimensión, como atributo de tercera dimensión. Cabe resaltar que si yo tuviera más de una imagen raster, yo lo que puedo hacer es generar un mosaico para trabajar únicamente sobre una imagen raster y no las tres por independientes, por ejemplo. Listo, después de que ya generó mi nueva capa de curvas de nivel con un componente en tercera dimensión, en ArcGIS yo ya lo puedo visualizar. Va a ser este. Inmediatamente entonces ya me da los componentes en tercera dimensión. Vemos entonces que ya tiene un poco de relieve esta superficie. Por el contrario, si yo tomara las curvas de nivel crudas, las que no tenían ese componente de tercera dimensión todavía, va a ser la misma capa, aparentemente la misma capa sobre el plano, ¿verdad? Pero una de ellas es la única que me cuenta con información de altura y la interpreta como factor de tercera dimensión. Acá mismo podemos ver que para un factor escalar de 1, la capa de curvas de nivel se va a ver de esta manera, tal y como está en la parte azul. Si mi factor escalar fuera mucho más grande, por ejemplo 5, vamos a notar que el cambio en alturas, pues la señal en el cambio de alturas va a ser magnificada o amplificada a una tasa de 5. Esto es valioso cuando nosotros queremos interpretar mejor los resultados, pero siempre hay que tener en cuenta el factor escalar al que yo extrapolé mis datos. Esto es importante porque el análisis obviamente puede cambiar. Vamos a dejar entonces la capa de curvas de nivel eh, como la teníamos por defecto con un factor escalar de 1. Igualmente nosotros podemos visualizar acá en Symbology, agregar un poco de color a las curvas de nivel, a los contornos, para interpretar un poco mejor esa variación o ese cambio en la altura. En este caso pues escogí esa gama de colores para que se pueda visualizar un poco mejor el relieve. Otra manera de visualizar esto un poco mejor es generando un TIN, una representación de la superficie a partir de triángulos irregulares. Para hacerlo esto, entonces buscamos la herramienta TIN, Create TIN, donde nosotros vamos a poder seleccionar dónde va a estar el dato de salida del TIN, la capa de salida del TIN. Okay. Me va a pedir el sistema de coordenadas al cual yo estoy trabajando. Por defecto yo puedo escoger directamente Magna Colombia Bogotá o puedo referirme a cada una de las capas. Va a ser exactamente lo mismo ya que todos están en las mismas, en el mismo sistema de coordenadas. Igualmente entonces acá le digo que cuál va a ser el atributo al cual yo quiero hacer el TIN y le va a decir que va a ser las curvas de nivel. Entonces en este caso va a ser un poco demorado por la diferencia de alturas en las curvas de nivel. Listo. Este es el TIN, que es otra de las representaciones espaciales para yo poder interpretar a partir de triangulación una superficie. Cada uno de los triángulos lo que me va a representar es que no va a haber cambio de pendiente en el área de ese triángulo. Listo. Quedando de esta manera la superficie a partir de triangulación.